Muy buenas tardes, queridos alumnos. Que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes una vez más. La verdad me alegra mucho. Y bueno, si se dan cuenta, vamos avanzando. Ya vamos arrancando otra semana que es la cuarta semana, ¿no? Va pasando rapidísimo el tiempo, así que bueno, ya empezamos a cuenta regresiva, ¿sí? Así que bueno, espero que estén todos bien. Gracias a aquellos que están conectados hoy. Bienvenido, hermano Walter, hermana Mariela, Sharon. Y bueno, también un saludo inmenso y espero que estén disfrutando todos aquellos que nos van a estar viendo grabadas las clases, ¿sí? Que puedan disfrutar y que puedan realmente comprender por ahí cuál es la idea en la cual quiero transmitirles un poquito a ustedes. Así que, si ustedes me permiten, vamos a dar comienzo con una oración y ahí empezamos. Padre, Señor, gracias te damos. Queremos agradecerte por este día. Queremos darte muchas gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros, con nuestra familia. Queremos agradecerte porque nos das ese privilegio y esa oportunidad de poder estudiar de tu palabra. Gracias te damos por eso. Quiero pedirte que en esta tarde puedas preparar nuestros corazones y nuestra mente, que puedan estar abiertos. Te pido por todos aquellos que van a estar viendo la clase grabada, que tú también, Señor, puedas estar con ellos en el horario y momento que lo van a estar haciendo, Señor. Bendice de manera muy especial a cada alumno, bendice a sus familias y queremos ahora en este tiempo entregar esta clase en tus manos pidiendo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahí vamos. Como ustedes saben, la clase pasada nosotros nos quedamos o cerramos la clase del libro de Éxodo, ¿sí? El libro de Éxodo, cerramos la clase pasada y bueno, hoy vamos a dar un breve repaso rapidito por el libro de Levítico. ¿Ustedes saben cuántos capítulos tiene el libro de Levíticos? ¿Alguien recuerda? Bueno, Levítico tiene 27 capítulos, ¿sí? 27 capítulos y recuerden que es el libro que está en el corazón del Pentateuco, como ya habíamos dicho, ¿sí? Y el significado, ¿sí? De llamarse Levítico es porque habla acerca de los levitas, ¿sí? Levítico acerca de los levitas, ¿sí? Ya hemos visto básicamente la relación que existe en el pacto que Dios hizo con su pueblo y como ese pacto se cierra o se sella con una serie de ordenanzas, ¿sí? Y las leyes que tenían que ver con la vida no solo moral, sino también social y religiosa del pueblo hebreo. También vimos cómo ese pacto se cierra, bueno, como con una comida. Recuerdan que hablábamos que hicieron una fiesta o una fiesta para celebrar ese pacto, sí, una comida, un ritual, digamos, algo muy propio de cuando se cerraban esos grandes acuerdos. Siempre el pueblo hacía eso, ¿sí? Hay un ritual, un sacrificio, un holocausto. Hay una institución muy interesante del por qué los sacrificios en Israel deben observarse y vienen siempre en función de estas alianzas, ¿sí? O este pacto que han hecho sus padres, diríamos, o sus antepasados con el Señor, con Dios, ¿sí? Entonces, cada vez que ellos van a hacer el rito, van a hacer ese momento festivo, ¿sí? Siempre les va a recordar el pacto que hicieron ellos o ya los antepasados, ¿sí?
con Dios, esa alianza, el pacto de la alianza. Recuerden que el pacto de la alianza es cuando Dios le dice a ellos, bueno, ahora ustedes estaban acostumbrados eh, a tener varios dioses, diferentes divinidades, venían un poco mezclados, contagiados, inculcados con lo que era el paganismo de Egipto, pero Dios le dice, bueno, ahora quiero que hagamos un pacto, que ustedes dejen todo esto y que ahora ustedes sean mi especial tesoro, ¿sí? Entonces, todo eso viene en torno a eso. Y eso tienen que ir recordando a las generaciones venideras, ¿sí? A las generaciones venideras que sus antepasados hicieron un pacto y un pacto muy importante con Dios, ¿sí? Bueno, vamos a recorrer un poco el libro de Levítico y a este libro, la versión griega de la Biblia de los 70 lo llama Levíticos, ¿sí? Levíticos porque trata con las leyes relacionadas a los ritos, a los sacrificios y a los servicios que en esencia la tribu de Leví tenía que desarrollar. ¿Sí? Ustedes recuerdan que la tribu de Leví era perteneciente a una de las 12 tribus, ¿sí? Pero esa tribu era una tribu que fue apartada del medio de las otras, por lo cual cuando ellos tomaron posesión, ¿sí? Cuando ellos tomaron posesión de la tierra, la tribu de Leví no heredó nada o no recibió nada de tierra. ¿Por qué? Porque ellos estaban a cargo, ¿sí? De lo que iba a ser el servicio cultico, el servicio dentro del templo. Entonces, por eso ellos estaban dedicados completamente a servir dentro de la parte cúltica, diríamos. Así que lo que nosotros vamos a ver es eso un poquito, y en ese libro que se escribe mucho tiempo después, ¿sí? Tiempo después, para poder explicar el actuar de los levitas que ellos tenían en relación al templo. Recuerden que hasta ahí lo que veníamos viendo todavía no estaba el templo, ¿sí? Por eso este libro fue escrito mucho después y plasmado para que se pueda ver o tener claridad cuáles eran los reglamentos a tener dentro del servicio en el templo, ¿sí? Y como estos no van a tener una porción de la tierra prometida, como recién les dije, sino que ellos van a dedicarse exclusivamente al templo. ¿Sí? Ellos eran dedicados al servicio del templo. Y esto es muy importante porque entonces el Levítico vendría a ser como el corazón. Recuerden que dijimos del Pentateuco o de la Torá, porque en él se encuentra todo escrito referido al ritual cúltico. Sería como un manual litúrgico, diríamos hoy nosotros. ¿Sí? El Levítico vendría a ser como un manual litúrgico de guía donde estaba cómo tenían que proceder todos ellos. Y si bien es cierto que no todos los hombres de la tribu de Leví eran sacerdotes, eso también tenemos que tener en claro. No todos los levitas eran sacerdotes, pero sí hacían el trabajo manual en el tabernáculo, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, no solamente trabajaban los sacerdotes, oficiaban los sacerdotes, sino tendría que haber una preparación. Estaban los que limpiaban, estaban los que ordenaban, estaban los que traían la leña, estaban los encargados de la portería, digamos, había un montón de trabajos que le tocaba al pueblo de Leví. Entonces, no todos los levitas eran sacerdotes, pero sí todos trabajaban con relación al templo y muchos de ellos, sí, muchos de ellos, la mayoría tal vez diríamos, se ocupaba de los trabajos manuales
dentro de lo que era la parte cultica, la parte del templo, la parte del tabernáculo, diríamos. Y después, primero el tabernáculo y después el templo, ¿sí? Y en esencia este libro no trata de esos hombres que hacían trabajos manuales. Vamos a ver que no vamos a encontrar algo muy escrito acerca de los que hacían esos trabajos manuales, los trabajos rudos, diríamos, sí, sino de aquellos que eran sacerdotes que cumplían sus funciones como sacerdote, perteneciente básicamente a la tribu de Leví, ¿sí? Pero bueno, en torno de todo el sacerdocio, como yo le decía, sí habían muchos levitas que estaban trabajando, que bueno, no vamos a ver registrados en este libro, ¿sí? Porque no dependía solo del sacerdote o del sacerdocio todo, sino que era un conjunto, un grupo de levitas que, bueno, quedaban en función a todo. Es lo mismo que nosotros hoy, si vamos a la iglesia, por ahí lo que más vemos es, bueno, hay un portero, más percibimos los del grupo de la alabanza y bueno, está el pastor que predica, el director y por ahí va quedando, ¿no es cierto? Pero hay un gran equipo que hace posible que ese día que nosotros nos reunamos pueda concretarse el culto, ¿sí? Con los levitas pasaba lo mismo, ¿sí? Mucha gente que no registra el libro, pero bueno, que se ocupaba muchísimo y que trabajaba arduamente para que todo eso se lleve a cabo como estaba escrito o como estaba establecido, ¿sí? Y después de un tiempo se organizaron, hicieron como grupos de familia donde fueron basando o pasándose la función sacerdotal. ¿Sí? Despacito ellos fueron organizándose por familias, entonces cada turno le tocaba a otra familia. ¿Sí? Eh, el Levítico fue escrito básicamente, hermanos, como ese manual a los sacerdotes, a los hijos de Leví, porque en muchas veces en este libro vamos a encontrar las palabras o la frase que dice, habla a los hijos de Israel. De tal forma, sí, que vamos a encontrar en este libro muchas de las enseñanzas que el pueblo, que las naciones necesitaban saber. Sí, sí van llevando el hilo, ¿no es cierto? Las leyes entonces las encontramos en Levítico y el escritor sagrado hace que quien la lea entienda que viene de parte de Dios, ¿sí? De parte de Dios mismo, ¿por qué? Porque dice, habla a los hijos de Israel. Siempre el escritor deja muy plasmado eso. Entonces, es para que cada vez que nosotros podamos leer o el que lee entienda de que viene de parte de Dios mismo y por lo tanto el pueblo las observó como algo sumamente importante. Para el pueblo era algo muy importante obedecer todas las leyes escritas en el libro de Levítico. Ahora, ¿por qué el libro de Levítico aparece inmediatamente después del Éxodo? Y posteriormente vamos a encontrar el libro de Números. Bueno, una de las posturas ya la compartimos, pero otra explicación más allá de que el texto haya sido porque Levítico es un libro sagrado, ¿sí? Y tiene que ver con el templo, resulta que la revelación que se encuentra en el libro de Levítico fue entregada a Moisés para darla a Israel cuando estos estaban acampados en el monte Sinaí. ¿Sí? Eso es muy importante también que nosotros recordemos. ¿Sí? El libro fue entregado o la revelación que se encuentra en el libro de Levíticos fue entregada a Moisés para darla a Israel cuando estos todavía estaban acampados en el monte Sinaí. Y esto es muy importante porque vamos a ver que
Estas leyes tienen que ver básicamente con los temas tratados en el Éxodo, ¿sí? Vendrían a ser como una continuación de cómo Israel tendría que aceptar o observar o guardar todas estas leyes. El Levítico vendría a ser como la continuación del Éxodo para que el pueblo pudiera entender y aceptar o observar y guardar estas leyes. Entonces, después que Dios, después que Dios establece el código moral, ¿ustedes saben lo que es el código moral? ¿Recuerdan? ¿A qué le decimos el código moral? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, el código moral, sí. Entonces, después que Dios establece el código moral, que serían los 10 mandamientos, y el código de la alianza, ¿saben a qué nos referimos cuando hablamos del código de la alianza? De las otras leyes, ¿sí? Aparte de los 10 mandamientos, hay otra sección secundaria, diríamos, donde se da el tema del tabernáculo, de los utensilios, etcétera. Y entonces, en ese momento encaja perfectamente el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque Levítico se va a encargar de hablar básicamente sobre el tabernáculo y obviamente posteriormente sobre el templo, ¿sí? Y el libro de Números que vendrá después, a continuación, continúa con lo que le está diciendo en este libro de Levítico, porque entonces vamos a ver que estas leyes irán acompañando, ¿sí? A los israelitas en su caminar por 40 años en el desierto, de tal manera que ellos tendrían que ir organizándose en cuanto a sus formas, a sus tiempos, a su manera que van a tener su relación con Dios. ¿Sí? Estas leyes van a servir para que el pueblo pueda ir organizándose y viendo su tiempo y bueno, pueda darle ese tiempo de relación que Dios necesita tener con ellos. Sí, parece ser que los tres libros están relacionados los unos con los otros, podríamos decir. Sin embargo, hay interesantes diferencias, ¿sí? Hay interesantes diferencias que los separan. Porque Levítico, a diferencia del libro de Éxodo y del libro de Números, eh, Levítico en su mayoría, diríamos, en el 99% prácticamente, es un cuerpo legal, se le dice, ¿sí? Cuerpo legal, se le dice cuando es un cuerpo de leyes, ¿sí? Prácticamente el 99% del libro de Levíticos no son historias, ¿sí? Narradas, no son acontecimientos, sino Levítico, el 99% prácticamente es un cuerpo legal. ¿Por qué? Porque habla de leyes, ¿sí? Legal. Es un cuerpo de leyes, de ordenanzas, podríamos decir, pero vamos a encontrar solamente 3 eventos históricos en Levítico. Solo 3 eventos históricos. El resto todo es un cuerpo legal, un cuerpo de leyes establecido, dado al pueblo de Israel. Y es como el escritor sagrado los mete en medio de este cuerpo legal, pero no por eso Levítico es un libro de carácter narrativo o trate sobre temas históricos, como los que veníamos viendo en los libros anteriores. Más bien es un cuerpo legal, ¿sí? Tenemos que saber que es un libro que trata de leyes, ¿sí? Levítico trata de leyes, no de temas históricos. Y bueno, como dije, hay 3 temas que están incluidos ahí y los 3 eventos históricos.
diríamos, si lo planteamos en esos términos que aparecen en el libro de Levítico, el primero tiene que ver con las investiduras de los sacerdotes, cómo tendrían que ser investidos los personajes que van a establecer esta función en el tabernáculo, en el templo, y eso aparece en el capítulo 8 y 9 del libro de Levítico. Sí, capítulo 8 y 9 va a hablar un poquito de eso. Y el segundo hecho histórico que tiene que ver con el pecado y castigo de Abab y Abiú, sí, que eran los hijos de Aarón, que aparece en el capítulo 10. Sí, eso lo vamos a ver en el capítulo 10. Y eso tiene que ver con más como un sentido de historia, contar un suceso que pasó con estos personajes. Y el último o el tercer hecho histórico es el castigo que se le da a un blasfemo en el capítulo 24 de Levíticos, ¿sí? Fuera de estos tres hechos, fuera de estas tres historias que nosotros pudiéramos considerar como historias o narraciones, el resto todo son un cuerpo legal, son leyes, ¿sí? Eso sería que la esencia o el sentido del Levítico es básicamente legal. Son las únicas tres historias narradas que vamos a encontrar. Ahora bien, ¿cuál es el propósito del libro de Levítico? No sé si alguna vez ustedes se preguntaron, pero bueno, el propósito que tiene que ver el Levítico es que, así como en el libro de Éxodo, este tiene por tema la comunión que Dios va a establecer con su pueblo a través de la alianza. Recuerden que Dios hizo una alianza con ellos, ¿sí? Porque Dios tiene que tener una comunión con su pueblo. El Levítico va a ofrecer su presencia en el tabernáculo, ¿sí? El Levítico va a ofrecer la presencia de Dios en el tabernáculo y esto es muy importante. ¿Qué hace el Dios que se revela en la montaña? ¿Sí? En la montaña, en el Sinaí. ¿Qué hace ese Dios? No se queda en la montaña. No se queda en la montaña, sino que es el Dios que acompaña a su pueblo. Es el Dios que acompaña a su pueblo y lo va a hacer no solamente con los símbolos que nosotros ya vimos que durante el día le guiaba como una nube y que durante la noche dice una columna de fuego, ¿sí? Si no lo va a hacer en la tienda de reunión, en el tabernáculo. Recuerden que la gloria, el Shekinah, ¿sí? Que es la gloria de Dios, descendía en ese lugar, en ese lugar. Hay algo muy interesante porque que me gusta a mí en particular, porque nosotros vemos que las veces que Moisés iba, ¿sí? a entrar en el tabernáculo, dice que en el momento que Moisés entraba en la puerta, descendía, ¿no? Esa gloria descendía en la presencia del Señor. Y eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Porque Dios creo que estaba ahí teniendo esa necesidad de estar con Moisés, pero a la vez había un sentimiento en el corazón de Moisés que también quería estar en la presencia de Dios y se da en el mismo momento, ¿no? De entrar al tabernáculo, dice que la gloria del Señor descendía en ese lugar. Entonces, el Levítico va a presentar las leyes por las cuales Israel va a mantener esa comunión con Dios vivo, ¿sí? Esa comunión viva con su Dios. El Levítico va a establecer todas esas leyes, las cuales van a permitir de que el pueblo pueda tener esa comunión directa, continua y viva
con su Dios, ¿sí? Con Dios. Israel no va a mirar las leyes como una carga, como un peso, ¿sí? Sino como un canal que les va a permitir o que les va a fortalecer, diríamos, la comunión de ellos, ¿sí? En esa alianza de la cual Dios ha dado su ley para que su pueblo siga siendo un pueblo santo. Eso también eso también tenemos que tener siempre muy en claro, porque vieron que hay veces que dicen bueno, muchos me hablan y dicen, la verdad que los 10 mandamientos son como una carga, pastor, ¿no? Porque nada podemos hacer, en definitiva nada podemos hacer, es como un freno, como algo que está estorbando. Muchos sienten así, es lamentable eso. Bueno, todas esas leyes que se daba o que se dio en el Levítico para el pueblo de Israel, eso no era una carga, no significaba una carga, no significaba, era una oportunidad que ellos tenían para poder mantener esa comunión, ¿no es cierto? Y fortalecer esa alianza que Dios había hecho con ellos. Yo digo, qué lindo sería si hoy en día la iglesia o nuestros hermanos o la gente entendería eso, ¿no? De que los mandamientos no son una carga, no son una carga, sino son una bendición que nos permiten a nosotros fortalecernos en el vínculo, en la comunión con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y que desde ese punto, cuando nosotros vamos a empezar a ver, o la gente va a empezar a ver, realmente nuestra comunión con el Señor va a ser muy diferente, va a ser muy diferente. Mientras tengamos todo eso en una visión de peso, de carga, de algo que nos está estorbando, difícilmente vamos a poder ser libres y disfrutar de esa comunión, de ese amor paterno realmente con Dios. Entonces, aunque hayan muchas leyes, para el pueblo eso era algo hermoso, porque eso que hacía, a permitir que si ellos cumplen eso, pudieran tener, ¿no es cierto?, esa comunión con Dios que había hecho el pacto de la alianza. Y a través de todo esto, Dios quería enseñarles algo muy hermoso a ellos. Sí, Dios quería enseñar a su pueblo a santificarse. Ese es el verdadero sentido. Dios quería enseñar a su pueblo a santificarse. Es decir, que el tema de las leyes, lejos de ser algo negativo, acá Dios las plantea desde un sentido positivo, diríamos. ¿Sí? Positivo, porque a través de estas leyes que es donde Dios facilita, diríamos, al pueblo esa comunión que Él quiere tener con ellos. Es decir, que las leyes que Dios estableció o establece les hacen un marco de amor y de gracia, de amor y de gracia. Fíjense ustedes algo muy importante. Esto es solo una idea que les voy a dar para que ustedes, bueno, como estudiantes, la sigan profundizando. Es solo una idea de tiro, ¿sí? Fíjense cómo las leyes que tienen que ver con los sacrificios, principalmente con los actos de pureza, estos se manifiestan a través de la gracia, a través de la gracia. A ver, para que ustedes me entiendan un poquito. Si volvemos a la manifestación sobrenatural de Dios en el libro de Éxodo, y quiero leer un poquito, vamos a volver a Éxodo para entender algo. Éxodo capítulo 24. Éxodo capítulo 24, del verso 5 al 8. Éxodo 24, del verso 5 al 8. Dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos
y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó y a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Y fíjense, el verso 8 dice: entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Sí, el versículo 8 es muy importante cuando se hace la comida, el ritual. Recuerden que hablábamos para festejar esa alianza. Se hace un sacrificio y saben que después se derrama o se da o se desarrolla esa institución en el templo. La sangre se derrama o se salpica en el lugar santísimo en propiciación por los pecados del pueblo. Eso, ese acto, diríamos, a la luz del Nuevo Testamento, se llama gracia. Ese acto de esparcir, ¿no es cierto?, por el perdón de los pecados, esparcir la sangre a la luz del Nuevo Testamento se llama gracia. ¿Saben por qué? Porque alguien derramó su sangre y a través de esa sangre, ¿no? En su misericordia hoy tenemos la gracia, ¿sí? Entonces, tiene muy lindo sentido esto, ¿sí? Porque el sacrificio tiene que ver con el perdón y el perdón tiene que ver con la gracia, ¿sí? Hoy somos perdonados, hoy somos salvos por gracia, no por méritos nuestros, ¿sí? En aquel entonces, obviamente, al pueblo se les esparcía la sangre para que ellos puedan recibir el perdón. Hoy no, hoy esa sangre es representada a través de la gracia que nosotros tenemos, la gracia dada por Dios. Por lo tanto, las leyes que aparecen en el Levítico, lo que van a resaltar en un sentido oculto, diríamos, o encubierto, deja estas leyes como leyes establecidas en ese momento al pueblo, y es la gracia de Dios, es la gracia de Dios, gracia que el pueblo entendió, gracias, la gracia que se manifestó y dijo: ahora a través de este rito de sacrificios nosotros podemos encontrar el perdón en Dios, ¿no? A través de ese esparcir esa sangre, decía: ahora ustedes reciban el perdón de Dios. Bueno, nosotros hoy recibimos el perdón a través, ¿no?, de la gracia del Señor, de la gracia con la cual Él pagó nuestros pecados en la cruz, virtiendo su propia sangre. ¿Sí? Entonces, es re interesante. Le digo solamente ese comentario para que ustedes puedan, como estudiantes, en algún momento profundizar, ¿sí? Que ese ritual, ese momento de esparcir la sangre, ¿sí?, a la luz del Nuevo Testamento, hoy lo podemos ver o lo podemos llamar gracia. Gracia, ¿no? Gracia salvadora, gracia que nos perdona. Eh, una de las razones de las cuales nos tendríamos que acercar al texto del Levítico es que en el caso específico de los israelitas, ¿sí?, se les da estas leyes, estas normas en el principio. Es que las leyes y las instituciones del Levítico sí debían tomarse como punto de referencia en donde ellos toman, diríamos, conciencia de su propia pecaminosidad, ¿sí? Entonces, y eso es muy importante también, ¿sí? Ellos al mirarse frente a estas leyes, a estas ordenanzas,
ellos miran entonces su propia pecaminosidad, ¿sí? Se dan cuenta lo separado o lo cerca que ellos están del pacto que ellos habían hecho con Dios. Y la ley nos hace reflexionar quiénes somos, ¿no? La ley hoy nos hace reflexionar quiénes somos y en qué condición estamos. Porque la ley refleja la condición que nosotros estamos y la ley obviamente también nos condena. ¿O no es así? Ustedes fíjense la ley de tránsito. La ley de tránsito no es mala, no es un peso, no es algo que nos está estorbando. La ley de tránsito es algo que nos está dirigiendo por buen camino, que nos está advirtiendo para que nosotros podamos transitar o que nosotros podamos viajar en seguridad, en tranquilidad. Entonces, de ninguna manera nosotros podemos decir, pero otra vez, eso está estorbando, yo quiero manejar a mi forma. ¿No? ¿Qué pasa si nosotros venimos en una curva? Misiones tiene muchas curvas y empezamos a hacer un sobrepaso en plena curva. No mirando y no obedeciendo a las líneas que están en la ruta que nos están diciendo no se puede sobrepasar en este lugar. Posiblemente tengamos un accidente, ¿no? Posiblemente suceda algo muy grave. Bueno, la ley de Dios es lo mismo. La ley de Dios es para que nosotros podamos mirarnos a nosotros mismos y podamos ver en qué condición estamos delante de Dios. ¿Sí? ¿En qué condición estamos? Y no es para mal, sino para bien, para el bien de cada uno de nosotros. No es algo que nos está molestando. Obviamente que si estamos mal, si infringimos la ley, fíjense la ley humana, si infringimos la ley humana tenemos una condena, ¿o no? Claro que sí, ¿no es cierto? Si infringimos la ley de Dios, también tenemos una condena o tenemos consecuencias. Tenemos consecuencias por infringir la ley, ¿no es cierto? Y eso muchas veces las personas no entienden, porque piensan, ¿para qué Dios puso estas leyes? ¿Para qué tengo que obedecer? Me están molestando, me están estorbando, son un peso porque no me dejan ser libres. Y no se dan cuenta que si empiezan a vivir esa libertad, van a terminar condenados, ¿no? O van a terminar con muchas consecuencias que van a lastimar su propia vida. Bueno, ¿por qué nos hace conciencia de que estamos fallando delante de Dios? Esto no es algo negativo, ¿sí? Cuando nosotros miramos a la ley y la ley nos dice la verdad que vos estás fallando, vos estás faltando, eso no es algo negativo para nosotros. Eso tiene que ser algo positivo. ¿Por qué? Porque eso nos está ayudando o nos está direccionando hacia el lugar de poder estar bien y volver a retomar esa comunión con nuestro Dios, ¿sí? Y cuando miramos a la ley como algo que nos está mostrando que estamos mal, no lo miramos como una condena, sino como una bendición. Como una bendición tenemos que mirar eso, que nos está marcando el rumbo correcto, ¿sí? Nos está diciendo tienes que tomar conciencia del pecado y ese pecado nos hace sentir la necesidad de recibir salvación cuando nosotros tomamos conciencia de él. O sea, si no hay nada que nos marque, si no hay nada que nos advierta, vamos a transitar este mundo deliberadamente, diríamos, ¿no? No vamos a tener algo que nos está marcando. No va a haber una luz amarilla que nos está advirtiendo, no va a haber una luz roja que dice stop, tienes que parar, no va a haber una luz verde que va a decir tienes que avanzar, ¿no es cierto? Si una persona no toma conciencia si de su pecaminosidad, no va a tener jamás la necesidad de que alguien le salve. Eso es interesante, ¿no? Si todo está bien, si todo lo que hace le parece correcto, entonces no va a tener esa necesidad dentro de sí de un salvador, de que alguien le salve, de que alguien le perdone.
porque el que no ve, el que no contempla la ley no necesita perdón, porque considera de que todo está bien, porque se sentirá como que está haciendo todo bien. Por eso es muy importante, hermanos, de que nosotros siempre pongamos nuestra mirada, ¿sí? A la ley de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo estamos transitando nosotros? No sé si ustedes se recuerdan el Salmo, yo no recuerdo ahora el número del Salmo, que dice, tu palabra es lumbrera a mi camino, ¿sí? O tu ley es lumbrera a mi camino, ¿sí? Eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Porque yo hago referencia como que los mandamientos de Dios son como ese alumbrado público que nosotros tenemos en las calles, que al pasar cada uno nos está alumbrando el camino por donde tenemos que caminar, que nos está alumbrando para que nosotros podamos ver de no tropezar, de no caernos, de no estar caminando mal. Imagínense ustedes caminar ahora en una calle completamente oscura por la noche. No vamos a ver si hay un pozo, no vamos a ver si hay una piedra, no vamos a ver nada, ¿no? Sin embargo, toma sentido eso porque los mandamientos son como una lumbrera, como esa luz que nos alumbra, ¿no? Cuando nos queremos desviar, empieza a oscurecer, sabemos que tenemos que volver, que estamos mal, volvamos al camino. Y cuando vamos transitando, vamos a ver las piedras y vamos a ver todo lo que puede estorbarnos en nuestro caminar con el Señor. Entonces, muy importante, para mí es muy importante que hoy nosotros podamos seguir mirando la ley de Dios, sí, como algo que bendice nuestra vida, como algo que bendice nuestra vida y no como algo que es un peso, no como algo que es algo que nos está estorbando. Hoy hay muchos movimientos que nosotros vemos que bueno, que dejan de contemplar eso porque se basan de que, bueno, la gracia es suficiente para todo, ¿no? La gracia es suficiente para todo. Obviamente que sí, pero nosotros tenemos que caminar en el camino que alumbra la ley de Dios para que nosotros podamos obtener la gracia de noción. Porque si no, no necesitamos gracia. Vamos a vivir como queremos y siempre según nuestro punto de vista humano, siempre va a estar bien, siempre va a estar bien. Bueno, seguimos avanzando. La intención con la que el Señor permitió este código legal, diríamos, que es el libro de Levíticos, para que guiara al pueblo, ¿sí? Era para eso. Dios permitió eso para que estas leyes guiaran al pueblo, que ellos tomaran conciencia, al igual que nosotros, de nuestros pecados, ¿sí? Al igual que nosotros de nuestros pecados, y entonces eh, se sientan en la necesidad, ¿sí? En la necesidad de recibir la misericordia divina. ¿Sí? Si nosotros hoy no vemos nuestros pecados, si no hay algo que nos está marcando que estamos mal, no vamos a tener necesidad, según nosotros, de la misericordia divina. Sí, por eso el sistema sacrificial que encontramos en este libro levítico, con toda su norma, enseñaba en esencia misma de que Dios siempre, siempre iba a proveer el medio para expiar sus pecados, ¿sí? Y darles una vida santificada. Recuerden eso. Dios quería que su pueblo sea santo. Ese es el pacto que él hizo con ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo soy santo, le dijo Dios. Dios siempre sería el proveedor de esa santidad. Entonces, si nosotros nos acercamos a este código legal, diríamos, ¿sí? A este cuerpo legal, a este cuerpo de leyes que aparece en el libro de Levítico, nos vamos a dar cuenta de la importancia que éstas tienen y que después Jesús hará una reinterpretación, diríamos,
una reinterpretación de la ley y dirá que la ley se resume en dos cosas, ¿sí? En dos grandes circunstancias, porque dice, el primer mandamiento es, ¿ustedes recuerdan cuando Jesús dijo cuál era el primer mandamiento? ¿O cuál es el primer mandamiento? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y después el otro era Muy a tu bien. prójimo como... Amarás a Dios con todo tu corazón y acá tenemos un universo de cosas, ¿no? Ahí encierra un montón de cosas, ¿sí? Porque amar a Dios es tener comunión y los mandamientos nos acercan, ¿sí? Para amar a Dios. Eso tenemos que tener en claro. O sea, los mandamientos, las leyes que Dios estableció para nosotros, hace de que nosotros podamos acercarnos más a Dios y que nosotros podamos amar a Dios de todo nuestro corazón. Eh, el segundo gran mandamiento vendrá en función de dos personajes. Amar al prójimo como a nosotros mismos, dice la palabra, ¿no? Después Jesús va a retomar o va a tomar algo de esto. Y también vamos a ver salpicaduras, diríamos, de este libro en el Nuevo Testamento. Sí, fíjense ustedes un poquito y quiero hacerles ver en Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a ver cómo salpica el Levítico, sería, o el Pentateuco ahí. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. ¿Vieron? Casi al final de la Biblia, los últimos libros de la Biblia están salpicados un poquito con esta idea, con esto de las leyes, ¿sí? Y fíjense en el mismo, en la primera carta de Juan, mismo libro, en el capítulo 5 vamos a ver que nos está diciendo el verso 5, el capítulo 5 verso 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y vean el verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, ¿no? Y verso 3, pues es el amor a Dios que guardemos, pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, ¿sí? Era un poquito lo que le estaba diciendo hoy. ¿Vieron como vemos como salpicaduras sería del libro de Levíticos allá con el apóstol Juan, ¿sí? Donde nos está diciendo los mandamientos no son gravosos, no son una carga, no son un peso, ¿no? Sino que son algo que nos acercan a Dios para que lo podamos amar, ¿sí? Y yo creo que es algo que nosotros tenemos que volver a trabajar en nosotros, ¿no? Yo principalmente como pastor siempre tengo esa inquietud de que el pueblo de Dios, de que aquellas personas que realmente buscan una vida diferente puedan amar a Dios a través de sus mandamientos, ¿no? Y no decir de que eso es una carga, de que eso es algo. Yo no sé ustedes, pero yo jamás, desde que acepté al Señor en mi vida pude decir tengo una vida triste o una vida amargada. Nunca me hizo falta nada, créanme, nada de lo que este mundo ofrece. Nunca tuve la necesidad. Soy inmensamente feliz, soy inmensamente completo con todo lo que el Señor me da. Entonces,
para mí el observar esas leyes, el observar los mandamientos de Dios, hace de que cada día yo pueda amarle más a Él y hace de que yo pueda trabajar en mí y pueda perfeccionarme con el fin de estar cerca de Él todos los días, ¿no? Y eso creo que tenemos que transmitir a las personas, ¿sí? Porque dice, bueno, ahora es re difícil, ahora ya no puedo hacer más nada, ahora es una vida aburrida, entré a la iglesia, ahora me bauticé, no puedo hacer más nada, ¿no? Y yo, ¿cómo que no puedo hacer más nada, no? Yo soy re feliz, yo soy re feliz. Y tal vez muchos digan, pero qué amargado ese pastor, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. La vida en Cristo, cuando nosotros la llevamos de corazón, en obediencia, en santidad, es hermosa. Es ahí donde nosotros empezamos a experimentar cosas hermosas. Es ahí donde nosotros recién empezamos a experimentar cosas sobrenaturales. Cuando nosotros vivimos dentro de ese amor, dentro de esa obediencia, dentro de esa santidad. Es ahí cuando nosotros vivimos algo hermoso y empezamos a disfrutar de las cosas sobrenaturales que Dios tiene, ¿no? O que Dios hace. No es algo superficial, ¿sí? A veces yo veo, y no sé si les pasa a ustedes, no tiene nada que ver, pero un poco sí, vemos a gente muy eufórica en las iglesias, en el culto, en todo, pero salió de ahí y es alguien como que está muerto. Es alguien que la vida no tiene sentido, es alguien que está aburrido, que no tiene un propósito, que no tiene nada, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy alejado de lo que Dios ha establecido para que nosotros podamos tener esa comunión. Entonces creo que tenemos que volver a eso, creo que tenemos que enseñar, creo que tenemos que transmitir que servir a Dios, que amar a Dios, que guardar sus leyes es lo más hermoso y edificante para nosotros y transformador para nuestra vida. Así que bueno, vamos a continuar. Lo que nosotros tenemos que entender es que las leyes no son una carga, como dije, sino más bien son una muestra de la gracia de Dios, ¿sí? De la gracia de Dios, para que antes que nosotros nos estrellemos, antes que nosotros estemos en lo profundo del pozo cenagoso, ya tengamos la oportunidad de salir de ahí, ¿no? De salir de ser alumbrado por el Señor. Y bueno, y ya desde el Levítico, ese cuerpo legal pronuncia con todas sus fuerzas esa situación, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un punto y aparte ahí, y todo lo que he dicho son reflexiones muy interesantes, pero podemos seguir profundizando muchas cosas más, ¿sí? Por ahí reflexionamos un poquito en algunas cuestiones, pero el Levítico tiene mensajes hermosos para nuestra vida, para la iglesia, pero sin embargo vamos a llegar a la conclusión de por qué el libro de Levíticos, lejos de caer en la frialdad de leyes que para nosotros ya no tienen ni sentido, sí, a veces ni queremos leer porque solamente son leyes. Vieron que algunos dicen, yo no leo Levítico, ¿por qué no? O sea, solo hay un montón de leyes que prohíbe, que muestra, que dice, lejos de caer en esa frialdad, nosotros tenemos que ver que son leyes que fueron dadas en un contexto del desierto, hermanos, ¿sí? No olviden eso. El contexto que se da todo el Pentateuco ahí es en un contexto del desierto, en un contexto de una sociedad pastoril. Recuerden eso, de hombres y mujeres que estaban siendo peregrinos, nómadas, dijimos, no eran personas que tenían un lugar estable. Y más adelante, obviamente, de personas agrícolas, ¿no? Donde se va a dar la agricultura ya cuando ellos entren a la tierra prometida. Y en un contexto que hay un montón de cosas que nosotros ya no tenemos. Por ejemplo, sacerdotes, ¿no? Hoy ya no tenemos un sacerdote en el templo.
Hoy ya no tenemos un sacrificio de llevar un animal y etcétera, un montón de cosas, ¿no? Pero más allá de todo eso, la verdadera intención del Levítico aparece en el corazón mismo del libro. Perdón, perdón. En el corazón mismo del libro tiene que ver con el capítulo 20 del Levítico. Vamos a mirar un poquito ahí. Capítulo 20 de Levíticos. Ahí vamos. Capítulo 20 de Levíticos. Ese sería el corazón, sería del libro de Levíticos. Capítulo 20 y versos 7 y 8. ¿Sí? Dice, santificaos pues y sed santos porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y verso 8, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. ¿Sí? Ese versículo, hermanos, tienen, o esos dos versículos, tendrían que saberlo de memoria. ¿Sí? Ustedes van a tener que aprenderlo de memoria porque eso le va a dar sentido a todo lo escrito. Ustedes no van a entender jamás el libro, aun cuando le den vueltas para todos lados. Estos dos versículos son fundamentales. Acá está manifestando el libro que Dios es santo. Dios es santo y santidad que no existía en los dioses paganos. Recuerden que siempre esas leyes fueron dadas a un pueblo que salió de la esclavitud, que estuvo aproximadamente 400 años, y bueno, fue muy impregnado con el paganismo, y ahora lo que le está diciendo, lo que quiere enseñarle con todo esto, de que el Dios al cual ellos sirven es santo, es un Dios santo, ¿sí? No es un Dios que es igual a los dioses que ellos servían, a los dioses paganos, sino que es un Dios santo, ¿sí? Y eso tenemos que tenerlo bien en claro. Dios santo, y esa santidad de Dios no existía en los otros dioses a cuales ellos servían, ¿sí? Entonces, nosotros adoramos a un Dios santo y lo adoramos a través de la obediencia. Eso es muy importante, ¿sí? Nosotros adoramos a un Dios santo y lo adoramos a través de la obediencia. Por eso, en el Éxodo vamos a un Israel redimido. Vamos a ver a un Israel redimido, pero ahora en Levítico vamos a ver a un Israel que adora a un Dios santo, ¿sí? En Éxodo vamos a ver todo un proceso que Dios hace para redimirlos a ellos de la esclavitud, ¿sí? Pero una vez que son redimidos de esa esclavitud, una vez que son sacados de la esclavitud, ahora en Levítico vamos a ver a un Israel o a un pueblo hebreo que adora a un Dios santo. Y ese proceso se tiene que dar, hermanos, en la vida nuestra como cristianos. Ese proceso se tiene que dar en la vida de todo cristiano. Nosotros cuando fuimos sacados del pecado, de la esclavitud sería, vinimos trayendo muchas costumbres que se nos pegaron a nosotros y bueno, que con el tiempo fuimos largando. Es un proceso, ¿no? Y ese proceso lo vivió el pueblo de Israel cuando era redimido y estaba transitando por el desierto con todas sus dificultades. Pero ahora en el Levítico, Dios le dice, o sea, ya fueron redimidos ya. Ahora paren un poco. Ahora vamos a hacer un pacto
Yo soy el Dios de ustedes, por lo tanto soy un Dios santo y ustedes tienen que adorarme en esa santidad a través de la obediencia, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a ver a un Israel que adora a Dios, a un Dios santo y no a los dioses paganos. Adora a un Dios que da amor, ¿sí? Y podríamos decir un Dios que da amor y ternura a su pueblo, que establece los sacrificios no como una sed de venganza, ¿sí? Sino como una puerta de salvación, como una puerta de salvación, que establece sus leyes no como una carga, sino como una forma más para acercarse a Él en su santidad. La santidad de Dios es fundamental, hermanos, ¿sí? La santidad de Dios es fundamental. Por eso en el templo donde Dios estaba, todo tenía que ser perfecto, ¿sí? Porque Dios era santo. Todo tenía que ser perfecto. Ustedes vieron que habían medidas que tenían que respetarse. Ustedes vieron o van a ver acá dentro de este libro que hay colores que tienen que ser establecidos. Los colores tienen que ser adornados, las cortinas, los colores, las aromas, serían los aromas, que el incienso que se quemaba. Por eso los sacrificios tenían que venir de personas perfectas, ¿sí? Los que sacrificaban dentro del templo tenían que ser personas, los sacerdotes tenían que ser perfectos, ¿sí? Porque Dios era perfecto. Por eso los que ministraban en el templo tenían que ser también personas perfectas, ¿sí? Y eso tenemos que cuidar muchísimo, eso tenemos que cuidar muchísimo. Por eso, quienes tienen algún signo que podrían llamarse impureza, diríamos, tienen que primero purificarse, ¿sí? Purificarse porque después que cumplían con los ritos, volvían a encontrarse con la gracia de Dios, ¿sí? Entonces, el corazón del libro de Levítico tiene que ver con la santidad de Dios. Dios es santo, por lo cual su pueblo debe ser santo. Y eso es algo, vuelvo a decir, que tenemos que retomar nosotros en nuestro tiempo. No olvidarnos de eso, ¿sí? Ustedes recuerdan, hoy ya no tenemos un templo como tenía Jerusalén, donde todos teníamos que ir ahí porque Dios se manifestaba en ese solo lugar, ¿no? Hoy ya no es así. Hoy dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Nosotros. Imagínense si nosotros tendríamos que agarrar estas leyes y empezar a ver la perfección que tenía el templo en aquel entonces. Imagínense la perfección que tenemos que tener nosotros. Obviamente no vamos a ser perfectos al 100%, por eso está la gracia de Dios, la cual cubre las imperfecciones. Pero tampoco vamos a andar de cualquier forma sabiendo que la gracia nos va a cubrir, ¿no? Hoy tenemos que cuidar mucho eso, hermanos. Yo, si hay algo que estoy trabajando mucho, si hay algo que hago mucho énfasis, es en la santidad a Dios. La santidad a Dios, Dios es santo, ¿sí? Todos aquellos que ministramos dentro de algún ministerio que Dios establece, tenemos que procurar de estar lo más próximo a la santidad de Dios, en toda nuestra conducta, nuestra obediencia, en todo eso. Eso tiene que trabajar en nuestros corazones. Ustedes fíjense, no sé si ustedes conocían, les voy a contar un poquito para darle por ahí más conocimiento o recordarles, cuando un sacerdote entraba, vieron que la vestimenta del sacerdote abajo tenía unas campanas y el sacerdote mientras ministraba dentro del lugar santísimo tenía que estar en constante movimiento para los que estaban del otro lado supieran que Él está vivo. Porque si Él no estaba realmente purificado, si no estaba digno para ministrar, se moría.
Y en el lugar santísimo nadie podía entrar. Eso ustedes saben. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote antes de entrar al lugar santísimo? Dice que se ataba una soga por la cintura, ¿no? Se ataba una soga y entraba al lugar santísimo y se movía. Mientras los que estaban afuera escuchaban las campanas sonar, bueno, sabían que el sacerdote seguía ministrando, que estaba vivo. Ahora, cuando dejaba de sonar las campanas era porque el sacerdote estaba muerto. El sacerdote había muerto en la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo lo iban a sacar? Estirando de la piola, lo sacaban para afuera. Entonces yo me pregunto, ¿no estamos en un punto, Dios no nos está poniendo en un punto tan crítico como es, pero tampoco nosotros aprovechemos la misericordia o mal usemos, mejor dicho, la misericordia que Dios tiene para con nosotros? Seamos justos, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que buscar un equilibrio. Dios sigue siendo santo, por lo cual Dios busca a un pueblo santo, a un pueblo que realmente se santifique para tener esa verdadera adoración en su presencia. Y es eso lo que nosotros tenemos que buscar. Bueno, vuelvo de vuelta porque ya le estaba predicando un poco. Saben que la palabra santo, saben que la palabra santo en el libro de Levítico aparece 73 veces. 73 veces aparece la palabra santo en el libro de Levíticos, ¿sí? Vuelvo a repetirle, más allá que si estas leyes son aplicables hoy o no, ¿sí? Que creemos que algunas ya no son aplicables en nuestro contexto o en nuestro nuevo pacto ya, ¿sí? Estas estaban permeadas, serían empapadas de santidad, ¿sí? La santidad es fundamental para la liturgia cultica y vida de hombres y mujeres consagradas al Señor. Y para todo el pueblo, obviamente. Cuando estoy hablando de hombres y mujeres consagradas, no estoy hablando de un nombramiento, ¿sí? De consagrado, de un nombramiento de pastor, de diácono, diaconisa, obrero. No, no, no. Estoy hablando hombres y mujeres que consagren su vida, que aparten su vida de este mundo y la consagren a Dios, ¿no? En la santidad que Dios se merece. Bueno, vamos a ir avanzando y en resumen, entonces dijimos que Levítico significa acerca de los levíticos, ¿sí? Acerca de los levíticos. Y está principalmente interesado en enseñar cómo debería ser conducida la adoración por los sacerdotes, ¿sí? El libro Levíticos va a enseñar eso. Cómo debe ser conducida la adoración a Dios por los sacerdotes, por levitas y laicos en el tabernáculo, ¿sí? Y también Levítico invierte mucho tiempo describiendo sacrificios y, bueno, otras ceremonias también, las cuales lo hacen un libro difícil de entender y de interpretar a veces, ¿sí? Hay muchos ritos que vamos a encontrar en el libro de el Levítico. Muchos insisten en que el ritual es una clave para el entendimiento de los valores profundos de una sociedad, ¿sí? Levíticos sería la clave para algunas de las ideas teológicas, podríamos decir, más centrales en la Biblia, especialmente con el pecado y con la redención. ¿Sí? Levítico es uno de los libros que marca mucho eso. Y también Levítico continúa demostrando el cumplimiento de la promesa de Dios, ¿sí? A los patriarcas. ¿Sí? Recuerden que había una promesa desde el libro de Génesis. Bueno, Levítico sigue marcando, haré de ti una gran nación, ¿no? Una gran nación, un gran pueblo.
¿sí? Al punto central de estas promesas fue la afirmación que el Señor sería el Dios de Israel, ¿sí? Y que ellos serían su pueblo, ¿sí? Dios a los patriarcas le había dicho, yo voy a ser el Dios de ustedes y ustedes van a ser mi pueblo. Y bueno, la bendición de Dios fue mostrada cuando llenó con su gloria el tabernáculo y más importante que todas las bendiciones materiales que recibían fue la bendición de la presencia de Dios viviente en medio de Israel. ¿Sí? Creo que es el momento donde el pueblo más bendecido se sintió cuando pudo ver la llenura de la gloria de Dios en el tabernáculo, ¿sí? Y también las leyes, hermanos, de Levítico hicieron posible un compañerismo continuo, podríamos decir, con el Señor y con Israel, ¿sí? A pesar de la pecaminosidad de ellos, a pesar de que siempre ellos se equivocaban, bueno, esas leyes hacían de que, bueno, siempre vuelvan a tener esa relación de intimidad, esa relación de amor, esa relación de adoración que Dios se merecía. Y bueno, también Levítico comienza explicando 5 diferentes tipos de sacrificio, ¿sí? Cada sacrificio ilustra a Israel, simbolizado en el animal ofrecido, diríamos, siendo llevado a una relación con Dios, simbolizando o simbolizado por el altar y el fuego, ¿sí? Por el altar y por el fuego, siendo una decisión completa de Dios. La ofrenda quemada, ¿sí? En la cual todo el animal es ofrecido a Dios y la purificación y el perdón de pecados. Y de esta manera el sacrificio hizo posible que Dios continuara viviendo, ¿sí? En medio de Israel. Eso hizo posible de que Dios, bueno, a través de esos sacrificios, a través del altar, a través del fuego, a través de la ofrenda, siga viviendo en medio del pueblo. También Levítico tiene o contiene una serie de leyes que aseguran la pureza de Israel. Bueno, más claramente hablando de algunos cuadrúpedos que fueron prohibidos y ciertas enfermedades o condiciones que debían ser evitadas por aquellos que adoraban a Dios, ¿sí? Por lo tanto, aquellos que deseaban estar cerca de Dios debían mantenerse lejos de tales condiciones, ¿sí? Pero todo en un marco de la santidad, ¿sí? Todo está basado ahí. Y al final, ya en sus últimos capítulos, el Levítico indica que ser santo no es solo cuestión de no hacer, ¿sí? De no hacer, de evitar situaciones poco piadosas, diríamos, sino que también implica el hacer y comportarse según Dios, ¿sí? Y comportarse según Dios. ¿De qué sirve de que nosotros digamos yo no hago mal a nadie? Vieron que muchos dicen yo no necesito ninguna iglesia, yo no necesito de ser parte de nadie porque yo no hago mal a nadie. Ahora la pregunta, ¿y el bien haces? ¿O lo que tienes que hacer haces? Ahí va la pregunta, no se refiere o no es solamente basarnos en, bueno, no hacemos nada malo, no hacemos nada que perjudique tal vez a la sociedad o a alguien, pero tampoco hacemos lo que deberíamos hacer, ¿no? Porque una persona cristiana, una persona que sirve a Dios, que tiene ese amor de Dios, siempre va a buscar de hacer algo, no de no hacer, siempre de hacer, siempre de bendecir. Y bueno, incluye también el Levítico una serie de enseñanzas positivas, ¿sí? El ayudar al pobre que ha caído en deudas, diríamos, ayudarle a ese. Bueno, en cuidar a los inmigrantes, que después vamos a ver un poquito eso en Deuteronomio.
a los ciegos, a los huérfanos, a las viudas, y todo esto, todos estos mandatos que se resumen en amarás, ¿sí?, a tu prójimo como a ti mismo. Recuerden, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo ese cuerpo o esas leyes ahí o esas enseñanzas, diríamos, terminan siendo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y al hacer de esta manera, el israelita estaba reflejando el amor mismo de Dios por el oprimido y el más necesitado, ¿sí? Puesto que santidad significa ser como Dios. Ser santos porque yo soy santo, ¿no? La santidad significa ser como Dios, ¿sí? En el buen sentido. Obviamente no en un sentido como tenía en la creación la serpiente que le habló, ¿no? Que van a tener poder y todo eso, no, no, no. Simplemente ser como Dios en misericordia, en amor, eh, en gracia, eso implica santidad. Fíjense algo interesante y con esto voy a ir cerrando una reflexión nada más acerca del altar y de los sacrificios. Fíjense ustedes que cada vez que el pueblo venía por diferentes situaciones tenía que traer un sacrificio, sea una paloma, sea una oveja, sea lo que fuera, ¿no? Había establecido el sacrificio que tenía que traer, depende la remisión que quería recibir, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta que yo les hago para que podamos reflexionar juntos es, cuando la persona iba al templo, muchos iban, vivían cerca del templo y llevaban el sacrificio porque estaba el animalito, porque estaban cerca. Muchos otros vivían muy lejos y una vez al año iban al templo. Entonces en el templo había un lugar donde ellos vendían, ¿sí? Vendían todo lo que era relacionado al sacrificio. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús entra al templo y empieza a repartir el chicote y dice, hicieron mi casa una cueva de ladrones? ¿Sí? No era porque ellos estaban vendiendo, no era porque ellos estaban vendiendo en ese lugar, sino que era porque ellos estaban aprovechando de sus hermanos que venían de tan lejos. Porque si viajaban, por así decirle, 800 kilómetros, 500, 1000, no sé, un ejemplo, llegaban ahí y tenían que comprar sí o sí su sacrificio, tenían que presentar. Entonces, si una oveja normalmente valía 100, los que estaban en el templo vendían a 500, empezaban a lucrar con eso, ¿no? Y empezaban a aprovecharse de los pobres, de sus hermanos que venían de tan lejos, decían, bueno, van a pagar porque tienen que comprar. Entonces, lo que quería decirle no era eso, sino que contarles esto o reflexionar en esto. Cuando ellos llevaban su sacrificio al sacerdote, ¿a quién le pertenecía el sacrificio? A la persona que llevaba, ¿no? Yo llevo mi sacrificio, pues es mío. En el momento que le daban al sacerdote y que ese sacerdote ponía ese sacrificio sobre el altar, ¿a quién pertenecía el sacrificio? Ya no me pertenecía a mí, sino le pertenecía a Dios. Le pertenecía a Dios, ¿no? No podía más la persona tomar y quitar ese sacrificio de ahí y decir, dame, te doy otro o vengo otro día. Una vez que tocaba o que era puesto sobre el altar, le pertenecía a Dios. La reflexión que yo quiero hacer con ustedes es una reflexión pastoral sobre eso, que muchas veces cuando nosotros tenemos situaciones, y eso es para que nosotros nos animemos y que hagamos esa prueba. Cuando tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, situaciones que ya no podemos más, vayamos y pongamos sobre el altar del Señor nuestra situación, ¿sí? Incluso nuestra vida. Pongamos sobre el altar y cuando nosotros ponemos sobre el altar, vamos a descansar. ¿Saben por qué? Porque ya no es nuestro problema, ya no es nuestra situación
Ya no es nuestro todo lo que estamos viviendo, sino que ahora le pertenece a Dios. Y es ahí donde Dios toma el control. Es ahí donde Dios toma el control. Prueben de hacer eso. Es re interesante. Vengan a la presencia de Dios y depositen sobre su altar de gracia toda la situación de ustedes, que queda fuera del contexto en que yo pueda hacer algo, no puedo hacer nada, algo difícil, algo que me agobia, pongo sobre el altar y vayámonos de ese lugar sabiendo de que eso ya no nos pertenece, eso le pertenece a Dios y Dios va a obrar en el momento exacto. ¿Sí? Es muy importante, por eso es importante el altar también en medio del pueblo de Israel, ¿no? Y el fuego. Pero nosotros tenemos algo que hacemos y casi todos hacemos eso. O sea, venimos, le presentamos a Dios nuestra situación y ahí decimos, estamos esperando a ver cuándo Dios va a actuar, ¿no? Y bueno, esperamos hoy, mañana seguimos igual, pasado mañana, y ahí decimos, no, 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 o sea, Dios se está demorando y vamos a hacer nosotros por mano propia o por fuerza propia o por justicia propia lo nuestro, porque Dios no está haciendo nada. Y ahí está nuestro error, ahí está nuestro error, ¿no es cierto? Casi siempre hacemos eso, ¿no? A veces le decimos, Señor, principalmente con este hermano, con esta hermana, con esta persona, no le aguanto más, no le tolero más. Pongo sobre tu altar para que tú trabajes con ella y vemos que todo sigue igual y nos sigue molestando, ¿no? Y de repente decimos, no, no, sacamos del altar del Señor y bueno, empezamos a usar nuestras propias palabras y acciones para decirle a la persona o querer hacer justicia, ¿no? Entonces, tenemos que aprender eso. Prueben eso, pongan sobre el altar de Dios su situación y esperen en Él. No se desesperen. Cuando está sobre el altar, le pertenece a Dios, no a nosotros. Así que bueno, era solo una reflexión que quería compartir con ustedes y espero que les sirva, que les anime porque muchas veces es como que Dios no nos escucha, ¿no? Y te trae mucho, mucho alivio cuando decimos, yo lo presenté, yo lo puse sobre el altar, pues ahora voy a esperar porque Dios tiene el control, ¿no? Así que bueno, espero que esta clase haya sido leve, ¿sí? Para ustedes que hayan podido entenderla o dentro de todo comprenderla. Traté de ser lo más claro o explicable posible. Igual cualquier duda me pueden consultar, así que no hay ningún problema. Así que bueno, vamos a ir cerrando esta clase. Solamente recordarles de que bueno, que vayan trabajando ahora con el libro de Levíticos, lo que vimos hoy, ya le va a dar una linda orientación en el mapa que ustedes van a tener que ir haciendo, ¿no? Lean también la lectura que le dejé, porque ahí le va a orientar muchísimo y ahí despacito ustedes van armando su mapa mental, ¿sí? Así que bueno, antes de cerrar, no sé si los que están presentes quieren hacer una pregunta, quieren o quieren agregar algo o quieren comentar algo, bienvenido sea, va a enriquecer mucho la clase. Así que le dejo libre. Si hay alguien que desea preguntar, adelante sin ningún problema. Me hizo acordar, pastor, a la ley de tránsito, que la ley de tránsito no solo ordena, sino también cuida. Para mí el libro de Levítico es un cuidado hacia nosotros. Es un cuidado. Me hizo hacer ese paralelismo con las leyes que tenemos nosotros. Qué bueno, sí, sí, totalmente, totalmente nos cuidan nuestra adoración a Dios, hermanos, ¿sí? Nuestra adoración a Dios. A pesar, ojo, de que muchas de las leyes ya hoy no son funcionales, recuerden eso, ¿no es cierto? Ya hoy no son funcionales, pero recuerden que el propósito o el corazón del Levítico es la santidad de Dios y la adoración a Dios de un pueblo santo, de un pueblo santo. Y eso tiene vigencia por la eternidad, ¿sí? Eso no se cambia.
Eso tenemos que tener en claro, ¿sí? La santidad de Dios y la adoración a Dios a través de la santidad de cada uno de nosotros. ¿Estamos? Gracias, hermano Walter. Así que bueno, muchas gracias, gracias por estar ahí, haciéndome compañía, aguantándome. Y bueno, los que van a ver la clase o vieron la clase grabada también, muchísimas gracias. Espero en el Señor que puedan caminar conforme a lo que estamos viendo y que bueno, que puedan tener un poquito ese conocimiento, ese entendimiento. Oro por cada uno de ustedes para que puedan tener ese desarrollo en su mente, en su corazón, ese deseo, ¿no? De servir, de adorar a un Dios santo, pero no solo de servir de cualquier manera, sino de servirlo y de adorarlo también en santidad, ¿sí? Así que bueno, mi deseo es que Dios los bendiga, muchas bendiciones y bueno, nos vemos en la próxima clase.